Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA. Hoy vamos a hablar de la verificación de tercera parte como herramienta para evitar el greenwashing y su influencia en las decisiones judiciales. Para ello contamos hoy con Alejandro Resnick, Product Manager de RSC en EQA España. Buenos días, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Muy bien, un placer compartir este podcast con ustedes. Encantados, nosotros también. Pues vamos a comenzar. En un podcast anterior ya explicaste el surgimiento de la información no financiera. No sé si podrías hacer un repaso. Sí, claro, creo que es hasta conveniente hacerlo para entender más en el contexto esta evolución y estas nuevas situaciones que se van planteando en torno al greenwashing y demás, ¿no? Comentábamos entonces en aquellas oportunidades que el tema del surgimiento de la información no financiera, memorias de sostenibilidad o memorias en su momento ambientales, sociales y demás, surgieron básicamente en la década de los 90 en sectores particularmente con amplio impacto ambiental, como ser el sector de las petroleras, de las farmacéuticas, de las químicas. Y esto se dio sobre todo por algunos accidentes importantes a nivel ambiental respecto del sector petrolero, derrames de petróleo. Y particularmente a causa de unas reclamaciones a nivel de ONGs que impulsaron bastante también a la movilización social, y también eso hizo que los gobiernos empezaran a movilizar para empezar a regular el tema de la información ambiental. Todo esto hizo que las empresas, sobre todo esos sectores, decidieran comenzar, bueno, por un lado, no decidieran, porque los gobiernos ya habían empezado a reglamentar, o sea, tuvieron que cumplir con esas obligaciones normativas de informar sobre determinadas cuestiones ambientales, pero también ante los reclamos estos sociales y demás, que produjeron inclusive boicots, en el caso de una petrolera muy conocida por un derrame de petróleo y demás, la afectación económica que sufrió esta empresa fue tal, fue aún más grande que haber gestionado correctamente la cuestión ambiental. Entonces, bueno, ante estas presiones de la ONG, de la sociedad, en cuanto a los boicots que estaban produciendo sobre la compra de sus productos y demás, bueno, decidieron inclusive informar un poco más allá de lo que los gobiernos, la normativa le estaba obligando. De esta forma, ellos entendieron que era una manera de quitarse un poco de presión gubernamental y también un poco de presión social. Ellos entendieron que empezar a ser transparentes daría más confianza a la sociedad, a los distintos grupos de interés, y de esa forma sentirían menos presión. También se dieron cuenta que, bueno, no solo podían informar sobre cuestiones ambientales, sino también sociales. Entonces empezaron a surgir no solo reportes ambientales, sino también reportes sociales. Después fue evolucionando todo el tema de los reportes hacia algo más integrado, integrar las cuestiones sociales, ambientales en una especie de memoria, hasta lo que hoy conocemos a lo mejor como memorias de sostenibilidad. Alejandro, ¿y por qué se ha pasado entonces de esa etapa voluntaria de la que hablas a una etapa regulada y obligatoria? ¿Qué fin persigue toda esta regulación? Bueno, como comentaba, esta cuestión fue voluntaria, un poco presionada, ¿no? Por los distintos grupos de interés, pero voluntario al fin. en- y las empresas pretendían que los gobiernos no regulasen más, entonces también por eso ofrecían estas cuestiones de información no financiera de forma voluntaria. Eh, pero claro, estamos hablando de que esto comenzó en la década del 90, y en la actualidad, de los 90 hasta ahora, no se ha producido, bueno, hasta ahora, hablemos hace unos 2 o 3 años atrás, que empezó también a regularse esto con mayor amplitud. Esa evolución de la mano de lo voluntario no había sido la que se esperaba. Los reportes o memorias de sostenibilidad o sociales o ambientales que se ofrecían, cada empresa ofrecía la información que quería, de la forma que quería, con los formatos que querían, con el indicador que querían. Muchas veces informaban cuestiones que los grupos de interés no era lo que le interesaba,
otras veces informaban de una manera muy técnica que solamente podía ser entendido por gente del mismo sector o por técnicos del sector. Entonces, todo esto que tenía como fundamento la información, en realidad no estaba cumpliendo con esa, digamos, con ese fin. Entonces, bueno, la legislación empezó a decir, y además de todo eso, ¿no? Que la información que estaban brindando, digamos, en muchos casos se convertía en un brochure de marketing con muchas fotos, muchas cosas bonitas, pero poco sustento. Y además que, claro, ¿quién aseguraba que esa información fuera veraz, fuera verídica? Entonces, allí es donde, después de todos estos años que repito, no se consiguió esa evolución como se esperaba a nivel de cantidad de reportes y que distintos sectores lo hicieran, bueno, ya entonces a nivel de Unión Europea se comienzan a delinear algunas normativas y demás con la idea, con el fin de, sobre todo, informar, ¿no? Que las empresas puedan informar a los distintos grupos de interés sobre cuestiones ambientales, sobre cuestiones sociales, derechos humanos, todas cuestiones no financieras. Pero que esta forma de reportar tuviera también digamos, tuviera algún estándar, estuviera de alguna forma unificada, cuestión que pudiera permitir digamos, comparar la información, no solo de la misma empresa de año a año, sino también de distintas empresas del mismo sector, e inclusive después puede hacer alguna comparación entre los distintos sectores de cómo es su performance ambiental o social. Entonces, la ley tiende a esto, ¿no? Tiende a unificar esos formatos, esos tipos de indicadores y además esto surge ahora últimamente también con una de las últimas directivas, estamos hablando ya de 2014 de la Unión Europea, sobre información no financiera y diversidad, que después es trasladada por cada uno de los países miembros a su legislación interna, donde no solo unifica un poco el tipo de información y ofrece de manera voluntaria, pero bueno, que cada empresa elija qué formato quiere darle a ese reporte dentro de los que son a nivel internacional o nacional reconocidos. Inclusive genera la figura esta del verificador externo y lo deja a elección de cada país hacerlo obligatorio o no, como es el caso de España. Cuando España, aquí hay un análisis interesante, que cuando España traslada esta directiva a su legislación interna, no solo que amplía los sujetos obligados a partir del tercer año, que va de empresas de 500 trabajadores, y a partir del tercer año a empresas de más de 250 trabajadores, sino que también incluye la figura del verificador externo de manera obligatoria. Entonces, de esta forma, lo que está persiguiendo la ley es no solo la información, el tipo de información que sea comparable, sino que también que sea veraz para los distintos grupos de interés. Sabemos que últimamente han llegado reclamaciones judiciales en relación a la información no financiera. ¿Qué está sucediendo? Bueno, básicamente está sucediendo algo similar a lo que sucedía en su momento con los productos dietéticos o light, que claro, cada uno con tal de vender ponía que era dietético, que era light, pero si uno leía realmente la información de los ingredientes que contenía y demás, bueno, a veces un poco de light tenía. La cuestión que sí, a lo mejor reducía en cantidades de azúcares, pero aumentaba la cantidad de grasa, entonces ya dietético, light, bueno, y así fueron surgiendo también algunas regulaciones que iban definiendo qué era lo que se consideraba dietético, qué era lo que se consideraba light y demás. Lo mismo que ahora hace poco salió el tema de la utilización del término hecho con masa madre, el pan. Entonces decía, bueno, a ver, para que esto sea así realmente debe contener una cantidad. Entonces, estamos viendo que toda esta regulación tiende a que esa información que se brinda sea verdadera, sea veraz, y que no se utilicen los términos, los diferentes términos como una cuestión de marketing, que es lo que se conoce a nivel ambiental como greenwashing o blanqueo ecológico, traducido, digamos, al español.
Ujú. Porque lo que hacen las empresas es utilizar términos como ambientalmente amigable o verde o amigable con el medio ambiente, bueno, distintas acepciones que utilizan más a nivel de comercial, más a nivel de marketing, de publicidad, y realmente esos servicios o productos no son tales, ¿no? Entonces, han habido algunas reclamaciones por parte de ONGs, inclusive por parte de mismos competidores que ven afectadas sus ventas. Entonces dice, bueno, a ver, mis ventas están bajando porque mis competidores están haciendo un uso abusivo y un uso quizás hasta mentiroso, por así decirlo, de estos términos, cuando en realidad no son productos ni verdes, ni ecológicos, ni ambientalmente amigables. Entonces están surgiendo no solo reclamaciones a nivel administrativo, sino también muy interesantes son las demandas presentadas a nivel judicial. Y digo muy interesantes porque ahora les tocará a los jueces ver de qué forma solucionan esto, ¿no? Y, y aquí es donde tendrán que merituar los jueces entonces la gestión de la empresa, cómo cada una de las empresas vienen gestionando estas cuestiones ambientales, sociales y demás, y cómo vienen reportándolas. En definitiva, ya han habido algunas sentencias judiciales. Han habido casos, por ejemplo, a ver, para compartirlo, ¿no? De empresas, de una empresa, por ejemplo, italiana, textil, que producía algunas cuestiones para revestimiento de los coches o los asientos de los coches y demás, donde decía que su producto era verde o ecológico y demás, y en ese caso fue un competidor en que demandó, porque claro, estaba perdiendo ventas ante esta publicidad que consideraba este competidor engañosa, diciendo que su producto era verde o ecológicamente o ecológico o ambientalmente amigable, cuando en realidad ese textil provenía, tenía origen o contenido de petróleo, ¿no? Entonces, bueno, era muy raro que fuera muy ambientalmente amigable. De hecho, ganaron esa demanda y el juez lo que obligó a esta empresa es a no poder utilizar estos términos si no se podía verificar. Y allí surge algo interesante, que utilizan la palabra verificable. Entonces, los jueces empiezan a ver que la información que se da tiene que tener un sustento científico y tiene que poder ser verificada. Otro de los casos que están ahora, son estos recientes, este de Italia es de un par de años, pero estos de ahora que comento son recientes, de este año, fin del año pasado, también en cuestiones de fondos de inversión, cuando presionados también por cuestiones regulatorias y demás, a los distintos fondos de inversión se les obliga de tal forma, de cierta forma, a informar en qué tipo de fondos invierten y si son sostenibles o no. Y claro, cuestión de ofrecer y también una cuestión publicitaria, nuestros fondos sostenibles, pero bueno, a ver, ¿qué tan cierto es eso? Entonces ha habido presentaciones judiciales porque esos fondos que se ofrecían o que se vendían como sostenibles no eran tales. Otro caso, por ejemplo, muy renombrado ahora es una ONG que ha reclamado a una línea aérea muy conocida, holandesa, porque hablaba de vuelos sostenibles y demás, ¿no? Entonces, que no podían después sostener con cuestiones científicas. Así que bueno, estos son algunos de los últimos de las últimas reclamaciones que han surgido por esta temática denominada greenwashing, ¿no? En relación a estas reclamaciones, has comentado que los demandantes son ONGs o empresas competidoras entre ellas. Ya has comentado varios casos, los últimos casos. Entonces, no hablamos de ningún sector en particular, ¿no?, que esté haciendo estas reclamaciones. Es un poco en general, ¿no? Sí, ya ahora no es como comentábamos antes, que históricamente el tema de los informes que surgían de determinados sectores, sino que ahora, porque ya, digamos, todos los términos de sostenibilidad o ambientalmente amigable o amigable con el ambiente, o ecológicos y demás, se ha generalizado, ya se ha hecho
una cuestión de marketing, que todo es ecológico, todo es ambientalmente amigable, todo es sostenible. Entonces, sí, ahora pueden surgir y, y mientras más se den a conocer este tipo de reclamaciones, yo creo que van a seguir aumentando hasta que, o en definitiva, salga. Bueno, por un lado está surgiendo todo el tema de la taxonomía ambiental, que está definiendo cuándo criterios para ver cuándo se considera sostenible a nivel ambiental un producto o un servicio. Y también está avanzando la taxonomía a nivel social. Cuando decís, bueno, ¿cuándo es socialmente responsable un producto o un servicio? Esos van a ser algunos criterios que se podrán tener en cuenta. No obstante, creo que hay un exceso también en el uso de términos de sostenibilidad y demás. Así que creo que los grupos de interés van a estar cada día más atentos a este tipo de cuestiones y que la cantidad de reclamaciones van a ir en aumento. Para terminar, Alejandro, ¿qué importancia tiene entonces el publicar información verificada por una tercera parte para evitar el greenwashing? Y también comentarnos a nivel de reclamaciones administrativas o judiciales. Bueno, como comentábamos cuando hacíamos ese repaso histórico, veíamos que no solo era el tema de informar, sino que esa información fuera veraz. Y aquí pasa exactamente lo mismo, inclusive lo que estaban diciendo los jueces en el caso de esta textil italiana, es que esa información sea verificable, que claro, que pueda tener un sustento, una trazabilidad y demás. Y esta verificabilidad debe provenir de un tercero independiente. O sea, no puedo ser yo como empresa quien esté dando la información y además estoy a la vez diciendo que mi información es veraz. Yo lo que necesito es un tercero independiente que garantice. A mí me gusta mostrar a la verificación de tercera parte como los ojos de los grupos de interés. Entonces, claro, todos los grupos de interés, como hemos comentado también, a veces hay cuestiones técnicas y demás que no todo el mundo entiende. Entonces, ni tampoco a lo mejor se puede poner a leer todo un reporte ambiental y demás. A veces no va a entender el contenido o pueden ser muy extensos y demás. Entonces, el verificador de tercera parte hace las veces de los ojos de esos grupos de interés para analizar toda esta información y en definitiva decirle, sí, esta información que da es veraz. En esta información se puede confiar. Entonces, por un lado, la verificación de tercera parte como esa tranquilidad para los distintos grupos de interés, que pueden ser consumidores, para saber lo que están consumiendo. Los consumidores cada día más están, que esto también lo decía la sentencia judicial en el caso de Italia, que cada vez las cuestiones de sostenibilidad están más en la preocupación de los distintos grupos de interés, sobre todo de los consumidores, donde quieren elegir productos sostenibles, pero que esa sostenibilidad sea real. Entonces, para los consumidores, también para los inversores, obviamente, para que sepan dónde están invirtiendo y demás. Eso por un lado. Por otro lado, para el lado de las empresas que están publicitando estas bondades sostenibles de sus productos o servicios, estar tranquilos de que en el caso de recibir alguna reclamación, tienen esta verificación de este tercero independiente que hace que, bueno, que puedan mostrar esta verificación y así disminuir la posibilidad de recibir reclamaciones administrativas o judiciales. Por otro lado, también como herramienta para los mismos jueces, no es lo mismo para un juez tener que decidir sobre determinada actitud de una empresa, determinada acción de una empresa que tiene sus sistemas de gestión certificados o inclusive esta información no financiera certificada o verificada por una tercera parte independiente a que no lo esté. Por eso yo creo que en estas diferentes facetas, la verificación de una tercera parte pasa a ser fundamental y pasa, digamos, a ser lo que corona, digamos, a toda esta actividad que puede realizar una empresa a nivel de sostenibilidad para que cumpla con los beneficios que está buscando la empresa, ¿no? Ya sea cuando una empresa reporta que cuando lo hace o cumpliendo una ley o de manera voluntaria, también lo hace con una finalidad, que es fidelizar a sus clientes, que es ganar nuevos clientes, nuevas estrategias
de comercio y demás, ¿no? Pero todas estas bondades que puedan tener a nivel comercial o a nivel interno, de mejora interna de sus procesos y demás, si no están verificadas por una tercera parte, no van a llegar a cumplir con esa finalidad. Pues muchas gracias, Alejandro, por participar en un nuevo episodio de Certifica. No sé si quieres añadir algo más. Simplemente recordarles que en nuestra página web están los diferentes webinars donde de esa forma nos comunicamos con nuestros grupos de interés para mantenerlos siempre actualizados en todas nuestras áreas. Desde todas nuestras áreas siempre se genera algún webinar de interés, ya sea por una cuestión normativa o no, o con cuestiones que van surgiendo como estas. Para que nuestros clientes o nuestros distintos grupos de interés estén informados sobre las últimas novedades que van surgiendo en cada temática. En nuestra página web de eqa.es, allí en la parte de eventos van a encontrar los diferentes webinars que ya están programados. Hay una agenda ya programada con tiempo, así que son gratuitos, así que pueden anotarse a todos los que gusten. También recordamos que ahí en la página web también están disponibles todos los podcasts que tenemos publicados hasta ahora. Pues muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes, un placer. Un saludo. Hasta luego.